Ella estaba a medio camino de atarse los cordones cuando lo dije. Muy bien, adelante. Pero en el momento en que cruces esa puerta, nuestro matrimonio se habrá terminado. No pienses jamás en volver. Se quedó helada, una rodilla apoyada en el banco, los dedos apretados alrededor de los cordones, como si de repente se hubieran convertido en alambre. La cabeza inmóvil. Solo los ojos levantándose hacia mí, sorprendidos, ofendidos, calculadores. Silencio. Luego vino la risa. Suave, arrogante. Ese tipo de risa que sueltan los que creen ser más listos que tú. No seas dramático, murmuró, poniéndose de pie, sacudiéndose un polvo inexistente de los vaqueros. Es solo un viaje, viaje. Esa palabra otra vez. Siempre un viaje, una escapada, una recarga rápida. La última vez fue Tampa. Antes de eso, Las Vegas. Antes, la casa de un lago con amigos que curiosamente no tenía wifi, ni fotos, ni cobertura. Esta vez, Charlotte. Supuestamente. Su maleta estaba junto a la puerta, no la de siempre para los fines de semana de chicas. Number. Era su elegante maletín negro, el que solo usaba cuando quería parecer cara, y encima, una bolsa de regalo envuelta en papel dorado y lazo negro. Eso no era para mí. Ya no hacía preguntas. Dejé de hacerlas 3 viajes atrás. En lugar de eso, me apoyé en el marco de la puerta y la observé ajustarse el collar, el que yo nunca le regalé. Y me pregunté cuántas mentiras pueden convivir en un solo instante antes de quebrarse bajo su propio peso. Cogió las llaves. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó, girándose ahora hacia mí, atendiéndome por fin de lleno. No, dije en voz baja. Eso ya lo hiciste tú. Bufó, negó con la cabeza como si el irracional fuera yo, y salió. No la seguí. No di un portazo. No mandé mensajes. No pregunté quién era él. Simplemente me quedé allí, mirando entre las persianas cómo llegaba su coche de alquiler. El conductor bajó, abrió el maletero. Le sonrió como si ya se conocieran. Ella rió. Lanzó su maleta dentro. La bolsa de regalo se quedó en su mano. Y justo antes de entrar, se detuvo. Se volvió. Miró directamente a la casa, a la ventana, a mí. Yo no me moví. No levanté la mano. No monté ninguna escena. Ella subió. La puerta se cerró. Y el coche se alejó. Eso fue ayer. Y esta mañana encontré lo que lo cambió todo. Algo que había dejado atrás por error. Estaba bajo el cojín. Pequeño. Plano. Brillante. Y no era suyo. El objeto estaba frío en mi palma. Liso. Rectangular. Al principio pensé que era una de esas llaves baratas de hotel, pero al darle la vuelta me di cuenta de que no era solo una llave, era una acreditación, no un simple carnet de trabajo, era una tarjeta de acceso a una empresa de la que nunca había oído hablar. Cerdin Technologies, fondo negro brillante, letras blancas, un código QR y la foto de un hombre que no reconocí, sonriendo como quien acaba de salirse con la suya. Nombre: Travis R. Meadows. Parpadeé. Una vez. 2. Y entonces encajó. Ella no había dejado su propia tarjeta. Había perdido la de él. Me senté despacio en el borde del sofá, con el corazón latiendo de una forma que no me gustaba. Travis Meadows. Ese nombre lo había escuchado de pasada quizá 2 veces. Alguien con quien colaboraba en un proyecto de marketing. Lo mencionó con tanta naturalidad hace meses, como si fuera solo otro nombre en el mar de reuniones de Zoom y plazos. No le di importancia, porque así era yo. O así fui. Ingenuo, conformista, blando. Dejé la tarjeta en la mesa del salón y me quedé mirándola mucho rato, como esperando que confesara. Pero claro, no lo hizo. Se quedó allí, presumida en su silencio, desafiándome a escarbar más hondo. Debería haberlo dejado pasar, haber tirado esa cosa a la basura y sacar al perro a pasear o enterrarme en el trabajo, como suelo hacer cuando el mundo parece tambalearse. Pero no lo hice.
Algo en mí había cambiado en el momento en que pronuncié esas palabras en la puerta, en el momento en que ella sonrió como si nunca fuera a cumplir mi amenaza. Así que encendí el ordenador de casa y tecleé el nombre de la empresa. Cerdin Technologies. Página limpia. Diseño pulido. Pura jerga de ciberseguridad y automatización en la nube. Fui a la sección Sobre nosotros, busqué al equipo directivo, y ahí estaba. Travis R. Meadows, director de operaciones de ventas. Cara afilada, sonrisa chulesca y un enlace de LinkedIn que prácticamente gritaba: «Robo esposas». Hice clic en su perfil, y qué casualidad. Acababa de publicar una foto desde la terraza del bar del Westfield Grand en Charlotte, marcada hacía 30 minutos, 2 copas de vino, unas gafas de sol y el pie de foto. Los fines de semana productivos dejan recuerdos inolvidables. Se me tensó la mandíbula, porque esas gafas de sol eran suyas. Yo se las compré la primavera pasada, cuando dijo que necesitaba algo elegante para un brunch de boda de una amiga. Montura sobredimensionada, patillas de carey, un pequeño golpe en la esquina inferior derecha. No había duda, estaba con él. En ese momento. No recargando pilas con las chicas, no haciendo rutas ni tapeando. Estaba brindando con vino junto a Travis R. Meadows en la azotea de un hotel, a costa mía, luciendo la misma sonrisa que antes me dedicaba los domingos. Y yo me quedé en nuestra casa silenciosa, con la ropa de ayer, intentando recordar la última vez que me miró sin encogerse. Debería haber estado furioso, pero en realidad me sentía entumecido, como bajo el agua, con el mundo real amortiguado arriba. Mis pensamientos se volvieron nublados, fragmentados. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Eran siquiera reales sus viajes de trabajo? ¿Cuántas mentiras había tragado creyendo que solo estaba paranoico? Pensé en aquella cena de hace 2 semanas, su móvil vibrando sobre la mesa, sus dedos apartándolo demasiado deprisa. «Trabajo», dijo. «No lo entenderías». Pensé en aquella noche en que volvió a casa a las 2 de la madrugada, oliendo a menta y almizcle. Ray había tenido una crisis. «Perdona, no llamé», dijo. Pensé en cada noche tarde, en cada pantalla bloqueada, en cada vez que ponía los ojos en blanco cuando yo le decía: «Echo de menos lo nuestro». Y luego pensé en otra cosa, el cajón de su mesilla de noche, el que no abría desde hacía más de 1 año. Algo me dijo que mirara. No sé por qué. Quizá buscaba más pruebas. Quizá solo quería equivocarme, encontrar viejos recibos, horquillas, gomas para el pelo. Pero subí de todos modos, pasé junto a nuestra cama, todavía perfectamente hecha, y me arrodillé frente a su cajón. Lo primero que noté fue lo ordenado que estaba, casi demasiado ordenado. Bálsamo labial, una libreta pequeña, un pin, un pañuelo de seda que nunca había visto, y debajo un papel doblado, con los pliegues perfectos, sin etiqueta. Lo abrí, y lo que leí me retorció el estómago en un nudo. No era una carta, era una confirmación impresa de una reserva de alojamiento en la costa, una cabaña, reservada para 2 adultos, 4 noches. Se garantiza aislamiento romántico. Y la firma al final, Callie Brennan y Travis R. Meadows. ¿Las fechas? Este viernes. En ese instante, todo dejó de sentirse real. Ella no solo estaba engañándome, estaba planeando un futuro con él. Me quedé en esa posición mucho tiempo, arrodillado junto al cajón, con la hoja apretada en mis manos temblorosas, como si la tinta pudiera desvanecerse si la miraba lo suficiente. Los detalles de la reserva eran clarísimos. 2 adultos, entrada el viernes por la tarde, salida el lunes por la mañana, vistas al mar, jacuzzi privado, brindis de bienvenida con champán. Era un plan de fuga, con todos los clichés románticos que se pueden comprar en Internet. Pero lo que me sacudió no fue la cabaña, fue la fecha. El viernes estaba a solo 5 días, lo que significaba que, incluso mientras hacía su maleta anoche, ella ya tenía todo reservado con él. Esa certeza me hizo algo por dentro,
No me enfadó de inmediato. Me dejó callado, quieto, como cuando conduces y te das cuenta de que te pasaste la salida hace 20 minutos, pero aún no quieres admitirlo. Un pánico retardado, un zumbido hueco en los oídos. Ella no pensaba decírmelo. Esperaba que yo siguiera asintiendo, sirviendo café, fingiendo no darme cuenta. Quizá pensaba que me aferraría a las migajas que iba dejando atrás, pequeñas seguridades, besos flojos en la mejilla. Te quiero. Vacíos susurrados cuando creía que los necesitaba. Y durante un tiempo, quizá eso mismo hice. Doblé la reserva en un cuadrado perfecto y la guardé en el bolsillo de mi camisa. No sabía por qué la conservaba. Quizá parte de mí quería tener algo físico, una prueba de que no estaba perdiendo la cabeza, porque me lo había preguntado más de una vez últimamente. ¿Estaba imaginando la distancia? ¿Los silencios raros? ¿Los cambios repentinos en su tono? ¿Era yo solo un marido apagado, demasiado blando, demasiado aburrido, demasiado cómodo? Pero esto no era imaginación. Esto estaba impreso, fechado, reservado. Entré en la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé mirando cómo el sudor resbalaba por el cristal. Todo se sentía demasiado callado, demasiado artificial. Incluso el zumbido del frigorífico parecía fingido, como si estuviera en el decorado de mi propia vida. Fue entonces cuando abrí el chat de grupo. Lo habíamos creado hacía años. Ella, su hermana, Aaron, sus dos mejores amigas, Brooke y Janie, y yo. Principalmente fotos de vacaciones, planes navideños, memes que apenas entendía. Yo casi nunca escribía, solo ponía algún pulgar arriba o un ja ja ja, pero ahora empecé a desplazarme hacia arriba. No sé qué esperaba encontrar. Alguna pista, alguna migaja que se me escapó, y entonces lo vi. Una foto, enterrada 3 semanas atrás, publicada por Janie, con un pie de foto, vaya vista desde la azotea. Ahí estaban, las 4 mujeres, sonriendo a la cámara, y en la esquina, apenas visible en el espejo detrás de ellas, la silueta de Cali. Pero no sola. Había un hombre junto a ella, una mano en su cintura, la cabeza inclinada hacia su cuello. El ángulo era malísimo, borroso, pero suficiente. Suficiente para confirmar que, incluso en un supuesto fin de semana de chicas, no podía evitar ser vista. Lo peor, esa foto era en Charlotte, la misma ciudad donde estaba ahora, lo que significaba que no era la primera vez que iban allí. Tenían un sitio, una rutina, un sistema. Sentí náuseas. Abrí el portátil y escribí en Facebook. Travis R. Meadows. Su perfil estaba bastante bloqueado, pero su lista de amigos no. Y ahí estaba, tercera desde arriba. Cali Brennan. No eran solo compañeros de trabajo. Estaban conectados. Fui al perfil de ella. Hacía años que no publicaba casi nada público. Solo cosas de trabajo y algunas fotos bonitas de lugares a los que nunca había ido conmigo. Pero una me llamó la atención. Un primer plano de una copa de vino en un balcón, frente al mar, sin rostros. Solo la esquina del hombro de un hombre, borroso en primer plano. Esa foto fue subida un lunes cualquiera, hace 3 meses. Recuerdo ese lunes. Ella me dijo que tenía un seminario de formación de 10 horas y que volvería después de anochecer. De pronto, ya no pude seguir sentado. Empecé a dar vueltas por el salón, rodeando el sofá como un hombre que se prepara para algo, sin saber bien qué. ¿Venganza? ¿Una confrontación? ¿Una carta fría y calculada? Nada encajaba. Ninguna de esas escenas me daba la paz que pensé que sentiría al descubrir la verdad. Y entonces, justo cuando iba a cerrar su portátil, escuché una notificación. No era de ella, era mía. Mi móvil vibró una vez, bajo, discreto, como si el universo me diera un codazo. La notificación era de nuestro sistema de seguridad doméstico. Movimiento detectado. Cámara del porche delantero. Toqué la alerta, y allí estaba ella. Cali de vuelta antes de lo previsto, con la maleta en la mano, nerviosa. ¿Pillada? No esperaba volver a esto.
No sé qué creía que encontraría en casa. ¿Un marido despistado regando los helechos? ¿Una disculpa suave? ¿Una cena casera? Lo que estaba a punto de encontrarse era algo muy distinto, porque ahora yo lo sabía, y en el segundo en que extendió la mano hacia el pomo de la puerta, yo ya estaba detrás. En cuanto sus dedos rozaron el pomo, retrocedí un paso y me pegué a la sombra del pasillo, junto al perchero. No sé por qué lo hice. No era para asustarla. Quizás solo quería observarla, ver su cara antes de que viera la mía, saber si cruzaría esa puerta como si nada hubiera pasado, sin culpa, sin vacilación, sin rastro de la traición que había envuelto en un pañuelo de seda y colocado con tanto cuidado en un maletín negro. Abrió la puerta despacio, con cautela, como si no supiera qué encontraría al otro lado. Sus ojos recorrieron el vestíbulo primero, el suelo, el sofá vacío, el silencio del hogar. Soltó el aire aliviada al no verme. Eso dolió más de lo que debería, como si le tranquilizara que yo no estuviera allí, o peor, como si deseara que no estuviera. Luego entró y cerró la puerta suavemente tras de sí. Sus tacones hicieron 2 clics huecos sobre la madera antes de que se quedara paralizada a mitad de paso. La confirmación de la reserva estaba en la mesa de la entrada, junto a sus llaves, doblada, visible, intencionada. Todo su cuerpo se tensó como si la propia casa la hubiera descubierto. No dijo nada. No me llamó. Solo miró el papel como si pudiera estallar si se movía demasiado rápido. Lo encontré, dije en voz baja, saliendo de las sombras detrás de ella. Se giró tan rápido que dejó caer el bolso. Cayó al suelo con un golpe demasiado pesado, un peso que no venía de maquillaje, chicles o cargadores. Su boca se abrió y se cerró, como si buscara una excusa en su cabeza y no lograra dar con una a tiempo. Yo... no es lo que piensas, empezó. Basta, dije. Mi voz ni siquiera sonaba a la mía. Era más firme, más serena, pero hueca, como si estuviera usando la compostura de otro. No iba a ir, dijo deprisa. No lo había decidido. Solo necesitaba espacio. Señalé el papel. Eso es una decisión de $2.600, Cali. No reembolsable, por cierto. Se estremeció. Y llegaron las lágrimas, rápidas, ensayadas. Se cubrió la boca, retrocediendo hasta la esquina como si ella fuera la víctima, como si yo la hubiera emboscado en su propia casa. Me equivoqué, susurró. Estaba confundida. No sabía cómo hablar contigo de esto. Apreté la mandíbula. No hablaste conmigo. Reservaste una cabaña en la costa y lo imprimiste. Eso no es confusión. Eso es coordinación. Ella se deslizó contra la pared hasta sentarse en el suelo, como una adolescente castigada por primera vez. No iba a ir, repitió, más bajo ahora. Lo juro, no iba a ir. Le dije que no estaba segura. Le dije que necesitaba más tiempo. ¿Travis? Sus ojos se agrandaron. Ese nombre no había salido de su boca. Nunca. Caminé hasta la mesa de centro y levanté la tarjeta de acceso que había dejado olvidada. Él dejó esto, en tu prisa. Se debió colar de tu bolso. Ella no la cogió. No lo negó. Solo se tapó la cara con las manos. «Me mentiste durante meses, ¿verdad?», pregunté. Siguió en silencio. Cada viaje, cada fin de semana con amigas. Él estaba allí. No grité, no temblé, pero por dentro algo se rompió. No un crujido dramático, más bien como cuando el último hilo de una cuerda gastada cede y todo se desploma. ¿Por qué yo?, pregunté, sin esperar respuesta de verdad. ¿Fue por el encanto, la emoción, o simplemente porque no era yo? Por fin me miró, el maquillaje corrido, los labios temblorosos. No lo planeé, susurró. Él simplemente me vio. Yo también te vi, le respondí. Ella se encogió de nuevo. Todas las noches, todas las mañanas, todos los martes aburridos en que volvías cansada y sin ganas de hablar, te vi.
Me quedé. Pero tú dejaste de intentarlo, soltó de pronto, con voz afilada ahora. Dejaste de verme como mujer, siempre cansado, siempre callado. Me sentía invisible. No contesté, porque quizá tenía razón en eso. Quizá me había apagado. Me volví rutinario. Pero nunca me fui. Nunca mentí. Nunca traté su amor como si fuera opcional. Deberías haberme dicho que eras infeliz, dije, en lugar de alimentar tu infelicidad con otro. Se levantó despacio, alisándose los muslos con las manos. Le temblaban los hombros. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, y lo vi. Todavía pensaba que podía suplicar, que yo me rompería, que volvería a ser ese hombre de antes, que la aceptaría de nuevo, que lo cubriría todo, que fingiría que no había pasado nada solo para mantener la casa en silencio y el matrimonio técnicamente vivo. Fui hasta la puerta principal y la abrí. ¿Qué haces?, preguntó. La miré fijamente a los ojos. Te estoy dando lo que querías. ¿Qué significa eso? Significa que eres libre. Tú tomaste tu decisión, y yo por fin estoy tomando la mía. Si la veía aterrada, y ya no me importaba. Se quedó en medio del salón como intentando convencerse de que aquello no estaba pasando. Creo que todavía pensaba que tenía algún poder, que sus lágrimas, o el peso de nuestra historia, o quizá incluso mi silencio le darían más tiempo. Pero ya no guardaba silencio por debilidad. Lo hacía porque estaba acabado. Dio un paso hacia mí, con las manos temblorosas a los lados. ¿Podemos sentarnos, por favor? Hablar como antes. La ironía me golpeó de lleno. ¿Cómo antes?, pregunté, negando con la cabeza. ¿Te refieres a antes de todas las mentiras? ¿O entre tu segunda y tu tercera cita de hotel? Su rostro se desmoronó. Yo no quise que nada de esto pasara, pero pasó. Y tú no lo detuviste, lo alimentaste, lo protegiste más que a este matrimonio que yo intentaba no perder. Estaba intentando no soltarme, no de ella, sino de la claridad que tenía en ese momento. Era como despertar de un sueño largo y extraño, y darme cuenta de cuánto tiempo llevaba caminando dormido. Por fin podía ver las cosas como eran. Su lenguaje corporal, sus frases evasivas, la manera en que siempre tenía el móvil boca abajo o guardado en el bolso, las duchas a medianoche, las zonas muertas durante los viajes de trabajo. No eran casualidad, no estaban solo en mi cabeza. Eran patrones. Patrones que dejé pasar porque no quería creer lo que tenía delante. Ella me miraba ahora como si yo fuera un desconocido, alguien a quien no esperaba ver plantando cara. Creo que quería que gritara, que me desbordara, que me rompiera, porque eso es más fácil de combatir. Pero yo no le daba eso, le daba un espejo. Dijiste que te sentías invisible, le dije, pero desapareciste mucho antes de que yo dejara de notarlo. Empezaste a ensayar tus salidas en tiempo real, mientras yo todavía intentaba planear nuestro futuro. Se cubrió la boca otra vez y empezó a sollozar más fuerte. Las rayas de rímel le bajaban por las mejillas, y por un segundo sentí un destello torcido de lástima. Pero se esfumó tan rápido como llegó, porque esa lástima me había tenido atado, me había hecho ceder, suavizar, disculpar, me había hecho ignorar lo que ahora entendía, su retirada total de nosotros. «No sé cómo arreglar esto», susurró. «No tienes que», contesté. «Esa es la parte que nunca entendiste. Hay cosas que no se arreglan, hay cosas que simplemente terminan». Me giré y entré en el despacho. Debajo del armario teníamos una pequeña caja fuerte donde guardábamos nuestros archivos conjuntos. Seguros, hipoteca, contraseñas. La saqué y marqué el código. Hizo clic. Dentro había un sobre manila que había preparado la noche anterior. Lo saqué despacio y lo llevé al salón. Sus ojos se clavaron en él enseguida. No tuvo ni que preguntar. Se lo tendí. «¿Qué es esto?» «Mi respuesta», dije. Era un acuerdo formal de separación. Ya lo había revisado. No había nada cruel en él, solo líneas claras, términos justos.
Le dejaba intactos los ahorros. No quería ensuciar más lo que ya estaba sucio. Ella no se movió. «Puedes tomarte el fin de semana para pensarlo», añadí, «pero no voy a quedarme en un limbo. El lunes contactaré a mi abogado y presentaré la demanda. Si quieres disputar algo, lo haremos en mediación. Pero si aceptas lo que hay ahí, firmamos y seguimos adelante como adultos». Abrió la solapa y leyó las primeras líneas. Su boca se entreabrió, como si no esperara que yo realmente cumpliera. Quizá pensaba que estaba fanfarroneando, que era solo una amenaza, pero mientras el silencio se alargaba entre nosotros, vi cómo la verdad la golpeaba en oleadas. «Ya lo imprimiste», dijo, con la voz quebrada. «Lo planeaste. Lo planeé en el momento en que saliste por esa puerta sin tu anillo. Solo necesitaba la confirmación». «¿Y qué pasa con...?» Se detuvo antes de terminar. La voz le temblaba, los hombros caídos. «¿Qué pasa con todo lo que construimos?», terminé por ella. «Todo lo que construimos merecía más de lo que le diste». Se sentó en el borde del sofá y miró el sobre en su regazo como si fuera un reloj que marcaba la cuenta atrás. «No sé a dónde ir desde aquí», murmuró. «Eso nos pasa a los dos», respondí. «Pero una cosa sí sé, no voy a volver atrás. No quiero despertar junto a alguien que me hizo sentir como un sustituto». Cerró los ojos y su voz salió en un susurro entrecortado. «No pensé que realmente me dejarías ir». «Te fuiste tú sola», dije. «Yo solo te alcancé. No le pedí que se marchara de inmediato. No tiré sus cosas al césped. No soy así. Pero sí subí. Hice una pequeña maleta y salí de la casa sin decir nada más. Necesitaba espacio. No para aclarar mi mente. Esa claridad ya la tenía. Necesitaba distancia de la persona que eligió a otro mientras fingía que yo seguía siendo su hogar. Esa noche dormí en un motel barato a 30 kilómetros de la ciudad. Sin vistas, sin champán, solo paz. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar con ella. Pero no sabía que a la mañana siguiente algo llegaría para cambiarlo todo otra vez. Me desperté en aquella habitación de motel con la boca seca y el pecho más pesado que cuando me acosté. La habitación estaba silenciosa, salvo por el crujido ocasional de las tuberías tras las paredes delgadas y el zumbido de una nevera vieja que sonaba a punto de morir. La luz del sol se filtraba entre las cortinas amarillentas, dibujando franjas apagadas en la moqueta. No me moví durante un rato. Solo miré el techo, respirando ese olor extraño de motel. Lejía, aire rancio, café barato y un silencio lleno de arrepentimiento. Entonces vibró mi móvil. No lo había mirado en toda la noche. Había desactivado las notificaciones en cuanto salí de casa porque no quería ver nada de ella. Creía haberme preparado para el silencio, pero al mirar vi 12 llamadas perdidas, todas de ella. Algo frío me recorrió la espalda. Abrí el buzón de voz con los dedos temblorosos. Ningún mensaje, solo llamada tras llamada, entre la 1 y las 4:40 de la madrugada. Esa franja de horas me inquietó. Entonces vi los mensajes. El último tenía hora de solo 15 minutos antes. Decía, no sabía qué hacer. Por favor, llámame, por favor. La cagué. Algo va mal. Lo miré varios segundos. Luego abrí el hilo. Los primeros eran lo esperado. Disculpas, medias explicaciones, desbordes emocionales. Pero el tono cambió a mitad. Los 3 últimos no hablaban del matrimonio ni del acuerdo de separación. Eran cortos, raros, entrecruzados. ¿Hiciste esto? ¿Dónde está mi portátil del trabajo? Necesito hablar contigo antes de que lo hagan ellos. ¿Qué? Me incorporé despacio, con el corazón golpeando fuerte. Algo no cuadraba. El nudo en mi estómago ya no era de rabia, sino de algo más frío. Miedo. La llamé. Nada. Volví a intentarlo. Buzón. Otra vez. Buzón. Entonces llegó un correo. Era de mi banco. Una alerta de seguridad. Intento de inicio de sesión inusual desde una dirección IP desconocida en Raleigh.
Eso está a 3 horas al este. Yo no había estado en Raleigh en años. Y lo más importante, ella tampoco. Excepto que quizá Travis, sí. Entré rápido a comprobar. Y fue entonces cuando lo vi. 2 intentos fallidos de acceso y uno exitoso a nuestra cuenta conjunta. No solo consultada. Alguien había transferido fondos. $12,800. Desaparecidos. El pecho se me hundió hacia adentro. Me lancé a revisar el historial completo de transacciones, con los dedos temblando tanto que no dejaba de escribir mal mi propia contraseña. Cuando por fin cargó la página, me quedé paralizado. La transferencia había ocurrido a las 2:14 de la madrugada, hacia una cuenta externa llamada MW Consulting. Hice clic en los detalles. El nombre del beneficiario estaba parcialmente oculto, pero la dirección coincidía con una oficina compartida en el centro de Raleigh, la misma dirección que figuraba en el perfil de LinkedIn de Travis R. Meadows bajo sus proyectos paralelos. Ella no solo me había traicionado emocionalmente, también había dejado la puerta abierta para que él entrara en nuestras finanzas. El móvil vibró de nuevo, su nombre en la pantalla. Esta vez contesté. ¿Qué hiciste? Pregunté, sin saludar. Daryl respiró en el teléfono, con la voz rota y frenética. Yo no autoricé eso, te lo juro por Dios. Le di acceso a mi ordenador la semana pasada, cuando se me congeló y necesitaba un archivo. Él debió... ¿Le diste acceso a nuestras cuentas? No, no directamente, pero me vio iniciar sesión. Debió guardarlo o algo, no lo sé. ¿Le dejaste usar tu portátil? ¿El mismo que está vinculado a nuestras finanzas? No pensé. No, no pensaste. La interrumpí. Nunca lo haces. Silencio. Creía que solo se veían a escondidas en hoteles. Murmuré. Pero resulta que también le diste acceso a nuestras cuentas, a nuestros nombres, a nuestros ahorros. No solo rompiste la confianza, le diste una llave. Yo no sabía lo que estaba haciendo, nene caltamarstino, dijo, pero su voz ya era más pequeña, menos defensiva. Pensé que solo éramos nosotros. No sabía que haría algo así. Tú no lo conoces, dije. Solo conoces cómo te hacía sentir. Esa es la diferencia. Volvió a sollozar, esta vez de manera más cruda, menos ensayada. ¿Qué hago? Ya llamé al banco. Están investigando. Pero el dinero ya se ha ido, Daryl. Se ha ido. No, dije en voz baja. No se ha ido. Lo robaron. Y hay una diferencia. Y en ese momento, algo hizo clic dentro de mí. Ya no se trataba solo de una aventura. No era solo un matrimonio roto y un dolor que con el tiempo se disolvería. Era robo, manipulación, quizá incluso fraude. Y entendí que ya no era simplemente un marido traicionado. Era víctima de un engaño. Un esquema en el que quizá había sido blanco sin darme cuenta. Porque yo tenía ingresos estables, buen crédito, rutinas predecibles. Era seguro. Y gente como Travis caza eso. ¿Sabes dónde está ahora? Le pregunté. No, susurró. Dejó de contestar mis llamadas hace 2 horas. Creo que se fue de la ciudad. Me pasé la mano por la cara, intentando procesar lo que aquello significaba. Para mis cuentas, para mi trabajo, para mis responsabilidades legales. Necesito hablar con la división de fraude, dije. Y tú tienes que estar preparada para contarles todo. Espera, dijo de repente. ¿Vas a la policía? Sí. ¿Los vas a involucrar? Nos robó el dinero. Te usó para conseguirlo. Si no actúo ahora, me vuelvo responsable de lo que venga después. ¿Lo entiendes? Guardó silencio. Y por primera vez, creo que comprendió lo que de verdad había hecho. No solo a mí, sino a ella misma. El oficial de policía se recostó en su silla y exhaló por la nariz, como quien ya ha visto 100 versiones de lo mismo. Quizás sí. No deben faltarle hombres y mujeres que entran diciendo que confiaron en la persona equivocada. Una pareja infiel. Un amigo con promesas grandes y manos rápidas.
pero dudo que muchos lleguen con una traición financiera envuelta en un matrimonio desmoronándose en tiempo real. El oficial Morgan era calmado, metódico y sorprendentemente paciente. Lo agradecí. No hizo preguntas tontas. Solo escuchó mientras le explicaba todo: la transferencia, el acceso a la cuenta, la conexión con Travis Meadows, el hecho de que el inicio de sesión se originó en una ciudad a 300 kilómetros de distancia mientras yo dormía en un motel de carretera. Cuando le entregué los registros impresos, asintió, los hojeó y luego me miró con una mirada cansada. Señor Brennan, entiende que esto podría ir más allá de un asunto doméstico, ¿verdad? Ahora sí, respondí. Por eso estoy aquí. ¿Y su esposa, Callie, es consciente de que le dio a alguien acceso a sistemas financieros sensibles? Dice que no sabía lo que hacía. No sé cuánto de eso es verdad, pero confirmó que él tuvo su portátil y la vio usar las credenciales de inicio de sesión. El agente golpeó su bolígrafo lentamente contra la mesa. Eso le da visibilidad, pero no permiso. Y si los fondos se retiraron sin su autorización explícita, muy probablemente se trate de fraude electrónico, especialmente si los transfirió a una cuenta fantasma, como parece aquí. Tragué saliva. ¿Qué pasa ahora? Abriremos una investigación y, si es necesario, lo derivaremos a delitos cibernéticos. Pero estos casos llevan tiempo, y a menos que haya usado su nombre real y su cuenta bancaria, cosa que dudo, es probable que ya tuviera planeada la salida. Este tipo ya lo hizo antes, quizá no con su esposa, pero seguramente con alguien. Esa parte me heló la sangre, porque sonaba a verdad. El oficial ofreció tomar una declaración formal de Callie si ella aceptaba darla, pero yo no respondí de inmediato. Una parte de mí aún quería protegerla, incluso después de todo, pero otra parte, la más fuerte, estaba cansada de amortiguarle las consecuencias de su propia imprudencia. Si había decidido entregar pedazos de nuestra vida a un desconocido a cambio de una emoción, entonces quizá este era el desenlace que necesitaba para sentir hasta dónde había caído. Conduje de regreso a casa despacio, mirando la interminable franja gris de autopista, preguntándome qué más no me habría contado. Cada conversación que habíamos tenido estaba ahora bajo una lupa. Cada cena con clientes, cada paseo nocturno, cada mensaje de trabajo que la hacía sonreír. Todo me parecía páginas ocultas arrancadas de una historia en la que nunca supe que estaba viviendo. Y ahora, ni siquiera sabía dónde estaba ella. Al entrar en el garaje, noté algo extraño. Su coche había desaparecido. Dentro de la casa, las luces apagadas, el aire inmóvil. Pero algo era distinto. Subí las escaleras y vi la puerta del dormitorio abierta, las puertas del armario entreabiertas, los cajones a medio vaciar. Y sobre la cómoda, una nota. Mi nombre garabateado en la portada. Torpe, apresurado. La miré largo rato antes de recogerla. Por alguna razón, no quería leerla de inmediato. Quería quedarme quieto en aquel silencio y fingir que no acababa de huir. Pero al final desplegué la hoja. Daryl, no sabía qué más hacer. No podía quedarme aquí esperando a la policía, o al banco, o a ti para decirme lo que ya sabía. Que dejé entrar algo y ahora lo ha destruido todo. No estoy huyendo de las consecuencias. Solo necesito pensar. Necesito respirar. Tenías razón. Me hice pequeña, pero también te hice más pequeño a ti. No estoy orgullosa de lo que he hecho. Ojalá pudiera deshacerlo. Pero no puedo. Por favor, créeme, nunca quise que llegara tan lejos. Estaré en contacto. Callie. Esa última frase, estaré en contacto, fue como un puñetazo en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Una despedida? Revisé la caja fuerte del despacho. Seguía cerrada. La abrí para asegurarme. Los documentos estaban allí, intactos. Pero faltaba la llave de la segunda caja de seguridad que teníamos en el banco. No la revisaba en años.
Solo guardaba fotos de la boda y recuerdos. O eso creía. Llamé enseguida al banco, pidiendo que bloquearan la caja. El empleado sonaba confundido. En realidad, señor Brennan, alguien ya accedió esta mañana. Usted vino con una mujer. Verificamos su identificación. ¿Qué? Pregunté, con el pulso disparado. Yo no fui. Silencio. ¿No autorizó a nadie? No. ¿Quién era la mujer? Pero por supuesto no me lo dijeron. Prometieron marcar la caja y abrir una revisión interna. Y así, supe que esto no había terminado. Ella no solo había desaparecido, también se había llevado algo más, algo que ni siquiera recordaba que aún valoraba. La mujer con la que me casé ya no existía, y yo ya no sabía qué más sería capaz de hacer. Las siguientes 3 semanas pasaron como lluvia lenta, no torrencial, constante, silenciosa, implacable. No supe nada de ella, ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal a través de un amigo en común. El banco terminó su revisión interna y confirmó que el acceso a la caja se había realizado con un DNI falso y mi llave duplicada. Como ella había sido añadida años atrás como contacto secundario, no se generó ninguna alerta hasta que yo lo bloqueé. Se disculparon, claro, con esa frialdad profesional de los bancos, pero el daño ya estaba hecho. Lo que hubiera dentro ya no estaba. Al principio ni siquiera recordaba qué guardaba allí. Luego fue regresando en fragmentos. Una carta de mi padre, escrita el año antes de morir. Un USB con la grabación de nuestro primer baile en la boda. Unos gemelos que habían pertenecido a mi abuelo. Nada valioso para nadie más, pero piezas de mi historia, de mi sangre, de mi legado silencioso. Intenté que no me destrozara. Intenté recordarme que ella también se había robado a sí misma. Su dignidad, su confianza, su lugar junto a alguien que habría ido hasta el fin del mundo por ella. Pero pasó algo extraño mientras me hundía en ese silencio. Empecé a regresar. No de golpe, no como en las películas, donde el héroe renace brillante y renovado. Number. Más bien como la marea, lento, irregular, pero constante. Volví a preparar el café como a mí me gusta. Dejé de sobresaltarme con sombras en el pasillo. Reorganicé el desván. Tiré las copas de vino que nunca usábamos y las sustituí por tazas pesadas que se sentían firmes en mis manos. Me corté el pelo, no un cambio radical, solo lo suficiente para mirarme al espejo y ver a un hombre que volvía a reclamar su propio rostro. Cambié las contraseñas del banco, actualicé mis contactos de emergencia y presenté los papeles finales del divorcio un miércoles por la tarde sin derramar una sola lágrima. Una semana después, recibí una carta sin remitente. Dentro había una sola hoja, sin disculpas, sin excusas, solo unas pocas palabras, escritas en cursiva. Dejé el USB y los gemelos de tu abuelo en el buzón detrás de la iglesia de San Vicente. Los encontrarás allí. No merezco tu perdón, pero quería que recuperaras esa parte de tu pasado. Eso fue todo. Conduje hasta allí esa misma tarde. El viejo buzón aún estaba detrás del muro desgastado de la capilla, y dentro, envueltos en papel de seda, estaban la memoria USB y los gemelos, algo empañados, pero intactos. No lloré, no la llamé, solo los sostuve en mi mano y me quedé mucho rato en el coche, con las ventanas bajadas y la música baja, viendo cómo el sol se escondía tras el horizonte. No fue cierre, no del todo, pero fue suficiente. Pasaron los meses. Empecé a caminar más, a cocinar comidas de verdad, a hablar de nuevo con mi hermana. Adopté un perro, no para sustituir a Murphy, que había muerto 2 inviernos atrás, sino para recordarme que la lealtad todavía existe en algún lugar de este mundo. La llamé Ruby. Es parte pastor, parte misterio y ronca más fuerte que yo. Una tarde, mientras hacía la compra, choqué con una mujer en el aparcamiento, literalmente. Se me cayeron unas manzanas y me disculpé 5 veces como un idiota. Ella rió.
Terminamos hablando 15 minutos sobre lo absurda que puede ser la vida adulta y de algún modo terminamos tomando un café ese mismo día. Se llama Mallory. Trabaja en urbanismo. Tiene un humor seco, discreto, nada serio aún, pero me escucha cuando hablo. Y eso, por sí solo, ya se siente como un comienzo que no sabía que estaba listo para vivir. No creo que el dolor desaparezca nunca del todo, pero se convierte en parte de uno, no como herida, sino como cicatriz. Y las cicatrices son recordatorios de que sobreviviste. Así que sí, mi esposa me dejó. Cruzó ese umbral pensando que yo la seguiría, pensando que me rompería, pero me quedé quieto. Y al hacerlo, encontré la versión de mí que había olvidado que existía. Eso es lo que conservo. Eso es lo que ella no se llevó. Y eso es más que suficiente.